Esta pobre anciana fue arrojada a este hueco de la tierra, sin imaginar que esto cambiaría su vida. En un pequeño pueblo enclavado en las montañas, rodeado de bosques que susurraban historias del pasado, vivía doña Clara, una mujer anciana con una mirada que relataba años de sabiduría, y una sonrisa que, a pesar de su edad, nunca se apagaba. Aunque sus días de juventud habían pasado, su espíritu aventurero no había mermado en lo más mínimo. Doña Clara había dedicado todos los días de su vida al cuidado de sus nietos, Tomás y Martina. Los había criado con amor y esfuerzo desde que eran apenas unos bebés, después de que sus padres los abandonaran para buscar una vida mejor en la ciudad, prometiendo volver algún día, una promesa que se perdió en el tiempo. Sin noticias de ellos, doña Clara se convirtió en todo lo que Tomás y Martina tenían. Asumió trabajos duros y desgastantes, todo para asegurarse de que a sus pequeños no les faltara nunca un plato de comida. Pero ahora que Tomás y Martina habían crecido y se habían convertido en jóvenes adultos, comenzaban a sentir el peso de una vida que no habían elegido. La libertad les llamaba, tentándolos con sueños de fiestas y aventuras lejos del campo y del trabajo arduo que su abuela les imponía cada día. Un día, mientras arrancaban malas hierbas bajo el sol abrasador, Martina lanzó una pregunta al aire, mezclando frustración y fatiga. Tomás, ¿te imaginas cómo sería nuestra vida si pudiéramos hacer lo que realmente queremos? Salir, conocer gente nueva, descubrir el mundo más allá de estos campos. Tomás, limpiándose el sudor de la frente con la mano, suspiró profundo antes de responder. Cada día sueño con eso, Martina. Pero cada mañana, despertamos en la misma realidad. Estoy cansado de solo sobrevivir en lugar de vivir. La cabaña en la que vivían era un reflejo de las restricciones que doña Clara imponía. No había lugar para el ruido de las risas de amigos o el eco de la música de una fiesta. Ella, con su sabiduría moldeada por los años, creía firmemente en enseñarles a enfrentar la vida con seriedad y esfuerzo. Pero en los ojos de los jóvenes, cada negativa de su abuela a permitirles un respiro se convertía en un muro más en su prisión personal. «Abuela, ¿por qué no podemos tener amigos aquí, aunque sea una vez?», preguntó Martina una noche, intentando suavizar la atmósfera mientras ayudaban en la cocina. Doña Clara, con manos que mostraban las batallas del tiempo, continuó cortando verduras y dijo con voz que pretendía ser firme, pero mostraba cansancio: «Mis amores, la vida que les he dado es para protegerlos, no para encarcelarlos. Todo lo que hago, lo hago por ustedes, aunque ahora no lo vean». Sin embargo, estas palabras no consolaban a Tomás y Martina. Para ellos, la figura de su abuela se tornaba cada vez más en un símbolo de todas las oportunidades perdidas. Su amor y su protección, que una vez fueron su consuelo, ahora parecían cadenas que les impedían explorar sus propios deseos y sueños. El resentimiento creció silenciosamente en sus corazones, transformándose en un profundo rencor. En sus momentos más oscuros, comenzaron a cuestionar no solo las decisiones de su abuela, sino también el abandono de sus padres, lo que les llevó a preguntarse si algún día podrían liberarse de las sombras de un pasado que no eligieron. «¿Crees que alguna vez seremos libres, Tomás?», susurró Martina una noche, mirando las estrellas a través de la ventana de su pequeña habitación. «Lo seremos, Martina. Algún día lo seremos», respondió Tomás, aunque en su voz había más deseo que certeza. Este drama familiar, cargado de emociones y decisiones difíciles, promete llevar a los lectores por un camino de lágrimas, sonrisas y, sobre todo, una profunda reflexión sobre el valor de la familia y la libertad. Un día, guiados por oscuros impulsos y una desesperación creciente por obtener su independencia, Tomás y Martina idearon un plan sombrío. La idea de liberarse de la carga que sentían cada día les llevó a concebir una idea escalofriante, una que cambiaría sus vidas para siempre. «Tenemos que hacerlo, Tomás», dijo Martina una noche, con los ojos llenos de determinación y miedo. «Es la única manera de empezar una nueva vida, sin que nadie nos detenga». Tomás, sintiendo un nudo en el estómago, asintió lentamente. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era impensable, pero la idea de una vida sin restricciones era demasiado tentadora para dejarla pasar.
Sí, Martina. Mañana al amanecer, le diremos que vamos a hacer un picnic. La llevaremos al pozo en el bosque. Nadie nos verá, respondió Tomás, tratando de convencerse tanto a sí mismo como a su hermana. A la mañana siguiente, la luz del amanecer apenas tocaba las hojas de los árboles, cuando los hermanos se acercaron a doña Clara con sonrisas fingidas. Abuela, hemos pensado que sería bueno salir y disfrutar de un picnic juntos. Hemos trabajado tanto. Merecemos un descanso, dijo Martina, intentando sonar entusiasta. Doña Clara, sorprendida pero complacida por el gesto inusual, accedió con una sonrisa. Claro, mis amores. Será lindo pasar tiempo juntos fuera de la cabaña, respondió ella, sin sospechar las verdaderas intenciones de sus nietos. Con una canasta de comida y bebida, se adentraron en el bosque. Los árboles altos y las sombras alargadas creaban un ambiente que debería haber sido tranquilo, pero estaba cargado de tensión y presagio. Después de caminar un buen rato, llegaron a un antiguo pozo de agua, abandonado y cubierto de musgo, un lugar que raramente veía a alguien. Aquí parece un buen lugar para sentarnos, ¿no creen?, dijo doña Clara, intentando ocultar su cansancio. Martina y Tomás intercambiaron una mirada nerviosa. Sí, abuela, este lugar es perfecto, respondió Tomás, con la voz temblorosa. Doña Clara comenzó a inclinarse para dejar la canasta en el suelo, y en ese instante, Tomás y Martina se acercaron más. La mirada de doña Clara se nubló por un momento, como si hubiera sentido algo en el aire. ¿Qué pasa, niños?, preguntó, girándose lentamente hacia ellos. En un acto de desesperación y confusión, los dos jóvenes empujaron a su abuela hacia el pozo. El grito de doña Clara resonó en el aire, ahogándose rápidamente en la profundidad del agujero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás y Martina se quedaron mirando el pozo, paralizados por la gravedad de sus acciones. El peso de lo que habían hecho empezó a caer sobre ellos, más pesado que cualquier carga que hubieran sentido antes. ¿Qué hemos hecho, Tomás?, susurró Martina, con lágrimas llenando sus ojos. No lo sé, Martina, no lo sé, respondió Tomás, su voz rota por la culpa y el miedo. El bosque, testigo mudo de la traición, se cerró sobre ellos. Lejos de encontrar la libertad, los dos jóvenes se dieron cuenta de que habían entrado en una prisión de remordimientos y arrepentimientos de la que nunca podrían escapar. Esa noche, cuando regresaron a la cabaña, el silencio era abrumador. La ausencia de doña Clara se sentía como una sombra pesada, aplastándolos con el peso de su propia conciencia. ¿Y ahora qué haremos, Tomás?, preguntó Martina, su voz temblando. Seguiremos adelante, como habíamos planeado. Intentaremos olvidar, dijo Tomás, aunque en su voz había más desesperación que convicción. Pero cada rincón de la cabaña, cada árbol del bosque, les recordaba a su abuela. Los días se convirtieron en noches inquietas, llenas de pesadillas y susurros de arrepentimiento. El drama de su traición se convirtió en su condena, y en lugar de la libertad soñada, se encontraron atrapados en una red de remordimientos, incapaces de escapar del eco de sus propias acciones. El pozo en el bosque no solo había tragado a doña Clara, sino también sus esperanzas y sueños, dejando a Tomás y Martina con una única certeza: jamás serían verdaderamente libres. Doña Clara sintió un dolor agudo al caer, su cuerpo golpeándose contra las frías paredes del pozo. Cada hueso viejo y cansado parecía crujir bajo el impacto. El dolor se extendía por todo su ser, intensificándose con cada segundo. El pozo oscuro y húmedo se convirtió en su prisión, y el sufrimiento físico se entrelazó con el dolor emocional de la traición. En la penumbra doña Clara lloraba, las lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas. Con voz temblorosa y llena de desesperación, comenzó a hablar, su única compañía en esa soledad siendo Dios. Dios mío, ¿qué he hecho mal? Gimió, su voz quebrándose con cada palabra. He cuidado de mis nietos con todo el amor que tenía. Los he tratado como si fueran mis propios hijos. ¿Por qué me han hecho esto? Las paredes del pozo devolvían su eco, un triste recordatorio de su soledad. Doña Clara se abrazó a sí misma, temblando tanto por el frío como por el dolor. Señor, si en algún momento fallé, si en algo me equivoqué,
Te pido perdón, sollozó. Nunca quise más que su bien. Siempre quise que fueran felices y fuertes. ¿Qué les hizo pensar que yo era su enemiga? El dolor en su cuerpo no se comparaba con el dolor en su corazón. Cada vez que se movía, un nuevo pinchazo de sufrimiento la recorría. Pero lo que más la atormentaba eran las imágenes de Tomás y Martina, sus queridos nietos, empujándola hacia su destino oscuro. Mis niños, mis pobres niños, murmuraba entre lágrimas. ¿Qué os han hecho? ¿Qué os he hecho para merecer esto? Siempre creí que el amor podía salvarnos, pero ahora estoy aquí, abandonada por quienes más amaba. Doña Clara gritaba, esperando contra toda esperanza que alguien la escuchara, que alguien viniera a rescatarla, pero sus gritos se perdían en la noche, mezclándose con el canto de los grillos y el susurro del viento. Por favor, ayúdenme. Alguien. Su voz resonaba con desesperación, pero solo el eco le respondía, cruel y vacío. Pasaron horas, tal vez días. Doña Clara ya no podía distinguir el tiempo. Su cuerpo estaba cada vez más débil, y la esperanza se desvanecía. Sus oraciones se volvían más suaves, más resignadas. Dios, si es tu voluntad, llévame contigo, susurró. No puedo más, pero por favor, cuida de mis nietos. Perdónalos por lo que han hecho. Son jóvenes, y no saben lo que hacen. Con su último aliento de fuerza, Doña Clara dejó que sus ojos se cerraran, confiando en que al menos, en algún lugar, alguien escucharía sus plegarias. Y en esa oscuridad, encontró un pequeño consuelo, un rayo de paz en medio de tanto dolor. El pozo, testigo silencioso de su sufrimiento, guardó su historia, mientras la vida en el exterior continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en sus profundidades. Tomás y Martina, lejos de encontrar la libertad, se dieron cuenta demasiado tarde del vacío que habían creado, un vacío que nunca podrían llenar. Mientras tanto, en la cabaña, el silencio se volvía insoportable. Los días pasaban lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Tomás y Martina se encontraban en un estado de constante agitación, atrapados entre el remordimiento y la desesperación. ¿Qué hemos hecho, Tomás?, preguntaba Martina cada noche, sus lágrimas empapando la almohada. ¿Cómo vamos a vivir con esto? Tomás, incapaz de mirarla a los ojos, respondía con una voz quebrada. No lo sé, Martina, no lo sé. Pensábamos que esto nos haría libres. Pero ahora solo siento que estamos más atrapados que nunca. Las palabras de su abuela resonaban en sus mentes, recordándole su amor y dedicación, ahora irremediablemente perdidos. Cada rincón de la cabaña, cada árbol del bosque, les recordaba a Doña Clara. Los días se convirtieron en noches inquietas, llenas de pesadillas y susurros de arrepentimiento. ¿Y ahora qué haremos, Tomás?, preguntó Martina, su voz temblando. Seguiremos adelante, como habíamos planeado. Intentaremos olvidar, dijo Tomás, aunque en su voz había más desesperación que convicción. Pero cada intento de olvidar solo traía más recuerdos. Cada intento de seguir adelante los arrastraba más profundamente en un abismo de culpa y tristeza. Doña Clara, con su espíritu bondadoso, había dejado una marca indeleble en sus corazones, una que ninguna acción podría borrar. El drama de su traición se convirtió en su condena, y en lugar de la libertad soñada, se encontraron atrapados en una red de remordimientos, incapaces de escapar del eco de sus propias acciones. El pozo en el bosque no solo había tragado a Doña Clara, sino también sus esperanzas y sueños, dejando a Tomás y Martina con una única certeza: jamás serían verdaderamente libres. Doña Clara abrió lentamente los ojos, su cuerpo dolorido y debilitado por la caída. Cada hueso parecía arder con un dolor intenso, pero algo en su interior la impulsaba a no rendirse. Mientras intentaba sobreponerse a la desesperación, un recuerdo lejano emergió en su mente, uno que había mantenido en secreto durante muchos años. A lo largo de su vida, había explorado cada rincón de esos bosques, y conocía aquel antiguo pozo mejor que nadie. No solo escondía leyendas y agua fría, sino algo mucho más valioso. Con un esfuerzo tremendo, empezó a mover sus manos, palpando las frías paredes del pozo en busca de una pequeña hendidura. Sus dedos, aunque débiles, sabían exactamente dónde buscar. Finalmente,
Sus manos encontraron lo que buscaban, una piedra suelta que, al ser empujada, reveló un pasadizo oculto. «Gracias, Señor, por darme esta oportunidad», murmuró doña Clara, sintiendo una chispa de esperanza en su corazón. Con el último vestigio de fuerza, se deslizó hacia la abertura y comenzó a arrastrarse por el estrecho pasadizo. Cada movimiento era un recordatorio doloroso de su sufrimiento, pero la determinación la mantenía en marcha. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a una cámara secreta escondida bajo la superficie. La cámara era un lugar que había descubierto muchos años atrás, durante una de sus exploraciones en el bosque. En su centro, un viejo baúl de madera reposaba, cubierto de polvo y telarañas. Dentro de él, doña Clara había encontrado documentos antiguos, joyas y monedas de oro, reliquias de una era pasada. Había decidido mantener ese tesoro en secreto, esperando el momento adecuado y la persona digna para revelarlo. «Dios mío, ¿por qué me trajiste aquí ahora?», gimió, su voz resonando en la caverna. «¿Es este tu plan? ¿Qué debo hacer con este tesoro?». Las joyas brillaban débilmente en la penumbra, y las monedas de oro relucían, recordándole que había algo más grande en juego. Doña Clara sabía que este tesoro podía cambiar vidas, pero también sabía que no debía caer en manos equivocadas. «Mis nietos», pensó, su corazón dividido entre el amor y la traición. «Ellos me han traicionado, pero aún son mi sangre. ¿Podrían cambiar si conocieran la verdad?». Mientras reflexionaba, las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Sabía que debía encontrar una manera de salir de esa cámara, de regresar a la superficie y enfrentarse a la realidad que la esperaba. Pero por ahora, estaba atrapada en el pasado, rodeada por los recuerdos y las reliquias de una vida que había elegido mantener oculta. «Señor, dame fuerza para salir de aquí», suplicó, con la voz temblorosa. «Permíteme usar este tesoro para el bien. Permíteme cambiar los corazones de mis nietos, antes de que sea demasiado tarde». La cámara secreta, un refugio y una prisión al mismo tiempo, guardaba no solo el tesoro material, sino también las esperanzas y los sueños de doña Clara. Sabía que debía encontrar la manera de escapar, no solo por ella, sino por el legado que quería dejar. Y mientras el dolor y el cansancio amenazaban con consumirla, se aferró a la esperanza de que aún podía hacer una diferencia, de que aún podía encontrar la redención para ella y para sus nietos. Con una determinación renovada, doña Clara comenzó a explorar la cámara en busca de una salida, un camino que pudiera llevarla de regreso a la superficie. Cada movimiento era una lucha, pero en su corazón, una llama de esperanza seguía ardiendo. Sabía que debía seguir adelante, por su propio bien y por el de aquellos que amaba, incluso si ellos no podían ver más allá de su propia oscuridad. Mientras tanto, en la cabaña, el silencio se volvía insoportable. Los días pasaban lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Tomás y Martina se encontraban en un estado de constante agitación, atrapados entre el remordimiento y la desesperación. «¿Qué hemos hecho, Tomás?», preguntaba Martina cada noche, sus lágrimas empapando la almohada. «¿Cómo vamos a vivir con esto?». Tomás, incapaz de mirarla a los ojos, respondía con una voz quebrada: «No lo sé, Martina, no lo sé. Pensábamos que esto nos haría libres, pero ahora solo siento que estamos más atrapados que nunca». Las palabras de su abuela resonaban en sus mentes, recordándole su amor y dedicación. Ahora irremediablemente perdidos, cada rincón de la cabaña, cada árbol del bosque, les recordaba a doña Clara. Los días se convirtieron en noches inquietas, llenas de pesadillas y susurros de arrepentimiento. «¿Y ahora qué haremos, Tomás?», preguntó Martina, su voz temblando. «Seguiremos adelante, como habíamos planeado. Intentaremos olvidar», dijo Tomás, aunque en su voz había más desesperación que convicción. Pero cada intento de olvidar solo traía más recuerdos. Cada intento de seguir adelante los arrastraba más profundamente en un abismo de culpa y tristeza. Doña Clara, con su espíritu bondadoso, había dejado una marca indeleble en sus corazones, una que ninguna acción podría borrar. El drama de su traición se convirtió en su condena, y en lugar de la libertad soñada, se encontraron atrapados en una red de remordimientos, incapaces de escapar del eco de sus propias acciones.
El pozo en el bosque no solo había tragado a doña Clara, sino también sus esperanzas y sueños, dejando a Tomás y Martina con una única certeza: jamás serían verdaderamente libres. Cuando Tomás y Martina llevaron a cabo su cruel plan, empujaron a doña Clara al fondo del antiguo pozo. La anciana sintió un dolor intenso al caer, su cuerpo golpeándose dolorosamente contra las frías paredes de piedra. Pero a pesar del sufrimiento, algo en su interior le recordó que conocía bien ese lugar, un conocimiento que había acumulado durante años de exploración en el bosque. «Dios mío, dame fuerzas», murmuró, su voz apenas audible en la oscuridad. «Guíame en este momento de desesperación». Con gran esfuerzo, comenzó a mover sus manos, palpando las paredes del pozo en busca de una hendidura que sabía que estaba allí. Sus dedos, aunque débiles, encontraron la piedra suelta que recordaba. Empujándola con determinación, reveló un pasadizo oculto, un secreto que había descubierto durante una de sus muchas caminatas por el bosque. «Gracias, Señor, por mostrarme el camino», susurró doña Clara, sus lágrimas mezclándose con la suciedad en su rostro. «Tú me has salvado la vida». Con cada movimiento, el dolor en su cuerpo la hacía querer rendirse, pero la determinación de sobrevivir y la fe en que Dios la había guiado le dieron la fuerza para seguir adelante. Arrastrándose por el estrecho pasadizo, finalmente emergió en una cámara secreta, un lugar que pocos conocían. En el centro de la cámara, un viejo baúl de madera descansaba cubierto de polvo y telarañas. Doña Clara lo abrió, revelando documentos antiguos, joyas y monedas de oro. Era un tesoro que había decidido mantener en secreto hasta encontrar a alguien digno de él. Pero ahora, ese tesoro le daba una razón para seguir luchando. «Mis nietos», pensó, con el corazón dividido entre el amor y la traición. «¿Qué haré con ellos?». El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, pero doña Clara sabía que debía salir de allí, no solo por ella, sino por el legado que quería dejar. Después de reunir fuerzas, comenzó a buscar una salida de la cámara, decidida a sobrevivir para enseñar a sus nietos una lección que nunca olvidarían. Horas más tarde, doña Clara emergió del bosque, agotada pero no derrotada. El miedo había sido reemplazado por una determinación férrea. Sabía que necesitaba ayuda, alguien en quien pudiera confiar. Pensó en su única amiga, una anciana abogada que también había sido olvidada por sus hijos. «Debo llegar hasta ella», se dijo a sí misma, sintiendo una nueva ola de energía. «Juntas encontraremos una solución». Con pasos firmes y decididos, se dirigió a la casa de su amiga situada al otro lado del bosque. Cuando llegó, golpeó suavemente la puerta. La anciana abogada abrió, sorprendida pero feliz de ver a doña Clara. «Clara, ¿qué te ha pasado?», exclamó, viendo el estado en que se encontraba su amiga. «Necesito tu ayuda», dijo doña Clara, con lágrimas en los ojos. Mis nietos intentaron deshacerse de mí, pero Dios me salvó y necesito que me escuches». La amiga de doña Clara, con un gesto de comprensión y apoyo, la ayudó a entrar y se sentaron juntas en la sala. Doña Clara le contó todo, desde el cruel plan de sus nietos hasta el tesoro escondido, y su escape a través del pasadizo secreto. La anciana abogada escuchó con atención, su rostro reflejando la gravedad de la situación. «Clara, esto es muy serio», dijo finalmente la abogada. «Debemos pensar en cómo proceder, pero primero necesitas descansar. Vivirás conmigo unos días, y juntas decidiremos qué hacer». Durante los días siguientes, las dos mujeres compartieron su dolor y sus historias de traición y abandono. Doña Clara se sintió fortalecida por la presencia de su amiga, y juntas empezaron a planificar la manera de confrontar a Tomás y Martina, no con venganza, sino con una lección que les cambiara la vida para siempre. «Debemos hacer que comprendan el valor de la familia y el verdadero significado del amor», dijo doña Clara, una noche, mientras ambas mujeres hablaban junto al fuego. «Así es, Clara», respondió su amiga, asintiendo con determinación, «pero también deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Vamos a hacer esto de la manera correcta». Con una renovada fuerza y una estrategia clara, doña Clara se preparó para regresar al lugar donde todo había comenzado. No sería fácil, pero estaba lista para enfrentar a sus nietos
y darles una lección que jamás olvidarían. Sabía que la vida les daría una oportunidad de redención, y estaba decidida a asegurarse de que la aprovecharan. Mientras Tomás y Martina celebraban prematuramente su nueva libertad, convencidos de que su plan había tenido éxito, doña Clara, en secreto, planeaba su regreso. Con la ayuda de su amiga abogada del pueblo, doña Clara, ideó un plan que cambiaría la vida de todos de manera irrevocable. Los hermanos se sentían aliviados, casi eufóricos, al pensar que finalmente podían hacer lo que quisieran sin la supervisión constante de su abuela. «Somos libres, Tomás», exclamó Martina, levantando un vaso de jugo como si fuera champán. «Por fin podemos vivir nuestras vidas como queremos». «Sí, Martina, ya no hay más campos que trabajar ni reglas estrictas que seguir», respondió Tomás con una sonrisa. «Todo esto es nuestro ahora». Mientras ellos soñaban con su futuro sin restricciones, doña Clara y su amiga abogada trabajaban incansablemente para organizar una reunión familiar. Bajo la pretensión de leer su último testamento, convocaron a todos los familiares y amigos cercanos. El día de la reunión, la casa de la abogada estaba llena de rostros curiosos y expectantes. Tomás y Martina llegaron con expresiones de confianza, seguros de que su abuela ya no era un problema. «¿Por qué nos han llamado a todos aquí?», preguntó Tomás a un primo lejano. «Dicen que van a leer el testamento de la abuela», respondió el primo, encogiéndose de hombros. «Debe ser importante». De repente, las puertas de la sala se abrieron, y doña Clara apareció, caminando lentamente, apoyada en su amiga abogada y flanqueada por policías. La sorpresa en el rostro de los presentes fue palpable, pero nada se comparó con la expresión de horror en los rostros de Tomás y Martina. «Abuela, ¿qué haces aquí?», gritó Martina, incapaz de creer lo que veía. «¿Cómo lo hiciste?». «Esto no puede ser», añadió Tomás, retrocediendo un paso. «Tú no deberías estar aquí». Doña Clara, con una mirada firme y decidida, se adelantó un poco más, enfrentando a sus nietos. «¿Me preguntan cómo lo hice?», dijo con voz clara. «Dios me guió. Encontré la fuerza en mi fe y en el amor que aún tengo por ustedes. A pesar de todo». La abogada, con documentos en mano, se acercó al frente de la sala. «Lo que están a punto de escuchar no es solo el testamento de doña Clara», dijo, mirando a los presentes. «Es la verdad sobre lo que ocurrió y sobre el valor que esta mujer ha mostrado frente a la traición». Tomás y Martina estaban aterrados. Sus miradas se encontraban, buscando desesperadamente una salida. «Ustedes intentaron deshacerse de mí», continuó doña Clara, sus ojos llenos de tristeza. «Pero aquí estoy, y tengo algo que enseñarles, no con odio, sino con la esperanza de que comprendan el verdadero valor de la familia y del amor». Los policías se movieron hacia Tomás y Martina, pero doña Clara levantó una mano. «Antes de cualquier cosa, quiero que escuchen», dijo, su voz temblando pero firme. «Quiero que comprendan por qué hice lo que hice por ustedes, y por qué aún hay esperanza para redimirse». Ante la sorpresa y el horror de Tomás y Martina, doña Clara, de pie frente a ellos, reveló no solo su supervivencia, sino también el intento de asesinato que habían planeado contra ella. Sus palabras llenaban la sala de un silencio pesado. Cada detalle que narraba hacía que los rostros de los presentes se llenaran de incredulidad y tristeza. «¿Cómo pudiste sobrevivir?», preguntó Tomás, su voz temblando, incapaz de comprender lo que escuchaba. «Fue Dios quien me salvó», respondió doña Clara con voz firme. «Me mostró un pasadizo secreto en el pozo, y con su guía, encontré el camino hacia la libertad». Pero la sorpresa no terminó ahí. Doña Clara tomó un profundo aliento y continuó. «No solo sobreviví, también encontré un tesoro que había mantenido en secreto durante años. Documentos antiguos, joyas y monedas de oro. Reliquias que decidí guardar hasta encontrar a alguien digno de ellas». Tomás y Martina se miraron, el terror y la culpa pintados en sus rostros. Doña Clara, viendo el dolor en sus ojos, se adelantó y con un tono más suave, reveló su decisión final. «Ustedes no recibirán nada de este tesoro», dijo con firmeza, sus palabras cayendo como martillazos en el corazón de los jóvenes.
he decidido donar todo a la fundación del pueblo para el cuidado de los ancianos. Quiero que mi riqueza sirva a aquellos que realmente valoran y respetan la vida y la historia. Tomás y Martina, incapaces de contener sus emociones, comenzaron a llorar y a temblar. La realidad de sus acciones y sus consecuencias los golpeaba con fuerza. No queríamos que te quedaras allí para siempre, abuela, dijo Martina entre sollozos. Solo queríamos que nos dejaras ser libres por unos días. Viajar, salir, cosas que nunca nos dejabas hacer. Doña Clara los miró con una mezcla de amor y dolor. Mis queridos, ustedes son como mis hijos, dijo, empezando a llorar. Siempre quise lo mejor para ustedes, por eso los cuidaba tanto. No era para privarlos de libertad, sino para protegerlos y enseñarles el valor del esfuerzo y la dedicación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se acercaba a sus nietos y los abrazaba con fuerza. Los amo más de lo que pueden imaginar, dijo, su voz quebrándose. Y por eso me duele tanto ver en lo que se han convertido. Pero aún hay tiempo para cambiar, para redimir sus errores. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en doña Clara y sus nietos. La abogada comenzó a leer el testamento y la historia de los tesoros escondidos, revelando no solo el valor material, sino también la historia de sacrificio y amor que doña Clara había vivido. Esto no es solo oro y joyas, explicó la abogada. Es el símbolo de una vida de trabajo duro y dedicación. Es la herencia de un corazón bondadoso, que solo quiso proteger y amar a sus nietos. Las palabras resonaron en la sala, y poco a poco, el terror en los ojos de Tomás y Martina se transformó en lágrimas de arrepentimiento. ¿Entendieron, quizá por primera vez, la magnitud de su error y el verdadero valor del amor de su abuela? Abuela, lo sentimos, sollozó Martina, cayendo de rodillas. No entendíamos. Perdónanos, por favor, añadió Tomás, sus lágrimas cayendo al suelo. Doña Clara se acercó a ellos, sus manos temblorosas levantando a sus nietos. El perdón no es fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo, dijo, abrazándolos con fuerza. Pero deben aprender de esto, deben cambiar y demostrar que pueden ser mejores. La reunión familiar, que había comenzado con tensión y miedo, se transformó en un momento de reconciliación y esperanza. Los familiares, testigos de la valentía y el amor de doña Clara, se unieron para apoyarla y para guiar a Tomás y Martina en su camino hacia la redención. El tesoro material se convirtió en una herramienta para construir un futuro mejor, no solo para Tomás y Martina, sino para toda la familia, con el ejemplo de doña Clara como su guía y su faro en tiempos oscuros. La historia de doña Clara se extendió más allá del pueblo, convirtiéndose en un relato de valentía, ingenio y la importancia de valorar a aquellos que han caminado por este mundo mucho antes que nosotros. Era un relato que, contado en voz alta, llevaba a cualquiera a reflexionar sobre el verdadero significado de familia y riqueza. Tomás y Martina, de pie frente a su abuela y los presentes, estaban visiblemente arrepentidos. Sus ojos llenos de lágrimas y sus cuerpos temblorosos hablaban de su remordimiento. No queríamos hacerte daño, abuela, dijo Tomás con voz quebrada. Solo queríamos asustarte. Incluso oramos para que no te pasara nada. Por favor, entiéndenos, añadió Martina entre sollozos. Nunca imaginamos que esto llegaría tan lejos. La amiga abogada de doña Clara, con un gesto severo, se adelantó. No los perdones, Clara, dijo con firmeza. Ellos mienten, querían dejarte ahí para siempre. Pero justo en ese momento, Tomás y Martina hicieron algo que sorprendió a todos. Habían reflexionado durante los días en los que doña Clara estuvo ausente, y como muestra de su verdadero arrepentimiento, le entregaron una carta que habían escrito un día antes. Abuela, por favor, lee esto, dijo Tomás, extendiendo la carta con manos temblorosas. Doña Clara, conmovida y curiosa, abrió la carta y comenzó a leer en voz alta. Querida abuela, comenzó. Queremos pedirte perdón de todo corazón. Sabemos que lo que hicimos está mal, y no tiene justificación. Solo queríamos asustarte. Nunca pensamos que podría salir tan mal. Hemos estado reflexionando, y nos damos cuenta de lo mucho que significas para nosotros. Si tú deseas, nos iremos de la casa para que no tengas que vernos más. Pero antes de irnos,
Hemos limpiado toda la casa y dejado tu cuarto impecable para tu regreso. Incluso hemos estado aprendiendo a cocinar para ayudarte en las cosas de la casa. Abuela, te queremos y nos arrepentimos de verdad. Por favor, perdónanos. Y también, sabemos que tu amiga está sola, y nos encantaría que viviera con nosotros para hacerle compañía. Las lágrimas de doña Clara se mezclaban con las de sus nietos, mientras continuaba leyendo. La sala entera quedó en silencio, enternecida por las palabras sinceras de arrepentimiento. Incluso la amiga abogada, que había sido tan dura con ellos, se quedó sin palabras. Esto es verdad, Clara, dijo Tomás, arrodillándose ante su abuela. Lo sentimos de verdad. Estamos dispuestos a aceptar cualquier castigo, pero por favor, permítenos demostrarte cuánto te amamos. La policía, presente en la sala, observaba la escena con gravedad. Es un acto muy grave el que cometieron, dijo uno de los oficiales. Pero si doña Clara decide perdonarlos, podemos buscar una solución que incluya servicio comunitario y otras formas de redención. Doña Clara miró a sus nietos con una mezcla de amor y tristeza. Sus ojos, llenos de lágrimas, mostraban el conflicto en su corazón. Finalmente, tomó una profunda respiración y dijo: los perdono, porque los amo, y porque creo en el poder del arrepentimiento y la redención, pero tendrán que demostrarme que han cambiado de verdad. Tomás y Martina, llorando de alivio y gratitud, se abrazaron a su abuela. Gracias, abuela, dijeron al unísono. No te defraudaremos. Doña Clara, con el corazón lleno de esperanza y determinación, decidió construir una casa mucho más grande y cómoda, no solo para ella, sino también para sus nietos, Tomás y Martina, profundamente arrepentidos y decididos a redimirse. Aceptaron con humildad el castigo impuesto por la policía y su abuela. Durante meses, barrer las calles del pueblo y trabajar en servicio comunitario se convirtieron en su rutina diaria. Cada día era una oportunidad para reflexionar sobre sus errores y demostrar su cambio de corazón. ¿Crees que algún día ella podrá perdonarnos completamente?, preguntaba Martina a su hermano mientras recogían basura del parque. Espero que sí, Martina. Estamos haciendo todo lo posible para demostrarle que hemos cambiado, respondió Tomás, con el sudor perlándole la frente. A medida que cumplían con sus responsabilidades, Tomás y Martina también se dedicaron a sus estudios, recibiendo la mejor educación posible gracias al apoyo de doña Clara. Finalmente, ambos se graduaron como profesionales, regresando al pueblo no solo con títulos, sino con un renovado sentido de propósito. Trabajaron arduamente para invertir el dinero del tesoro, multiplicando sus recursos con la intención de ayudar a todos los ancianos que vivían en soledad. Todo este esfuerzo valdrá la pena si podemos hacer una diferencia en las vidas de los ancianos del pueblo, dijo Tomás, mientras revisaba los planes para un nuevo centro comunitario. Sí, y espero que abuela esté orgullosa de nosotros, añadió Martina, con una sonrisa esperanzada. Con el tiempo, el esfuerzo y la dedicación de Tomás y Martina transformaron la vida de muchos en el pueblo. No solo invirtieron en proyectos comunitarios, sino que también trajeron a sus respectivos novios, con quienes estaban a punto de casarse. En cada presentación, no decían, ella es nuestra abuela, sino que con orgullo afirmaban, ella es nuestra madre. Nos crió, nos enseñó el valor de la familia, y nos dio todo su amor. El día de la boda de lujo que organizaron fue un evento grandioso, lleno de alegría y celebración. Pero justo cuando todo parecía perfecto, aparecieron sus verdaderos padres, desaliñados y desesperados. Se acercaron a Tomás y Martina, suplicando ayuda. Por favor, ayúdennos. Somos pobres. Hemos gastado todo el dinero que robamos de tu abuela cuando huimos, dijo su padre, con lágrimas en los ojos. Doña Clara, con el corazón endurecido por años de dolor, se adelantó para confrontarlos. Con una voz llena de firmeza y decisión, les dijo: ese tesoro, el que ustedes intentaron robar, lo enterré para protegerlo de ustedes. Siempre tuve miedo de que mis malditos hijos lo robaran y dejaran a mis nietos sin nada. Pero hoy, quiero que sepan que todo ese dinero y riqueza ahora pertenece a mis nietos. Los padres de Tomás y Martina intentaron replicar, pero ella no les dio la oportunidad. «Lárguense», gritó doña Clara,
su voz resonando con autoridad. No recibirán ni un centavo. Todo es de mis nietos, quienes han demostrado ser dignos de ello. Tomás y Martina, con el apoyo de su abuela, se unieron en la decisión. Ustedes nos abandonaron, nos dejaron pasar hambre y sufrimiento, dijo Tomás con voz firme. No merecen nada de nosotros. Nuestra abuela, nuestra madre, es quien nos dio todo, añadió Martina, con lágrimas de rabia y dolor. Y ella es la única que tiene nuestro amor y respeto. Con la firmeza de sus palabras, los padres fueron escoltados fuera del evento, dejando claro que no había lugar para ellos en la vida que doña Clara y sus nietos habían construido. La boda continuó con un aire de redención y justicia, una celebración del amor, la familia y la fortaleza que los había unido a través de las pruebas más difíciles. Mientras la fiesta continuaba, doña Clara, rodeada por sus nietos y sus nuevas familias, sonrió con satisfacción. Había cumplido su misión, no solo protegiendo el legado de su familia, sino también enseñando a Tomás y Martina el verdadero valor del amor y la redención. Y así, en medio de la alegría y el amor, la historia de doña Clara se convirtió en una leyenda, una historia de valentía, sacrificio y la inquebrantable fuerza de una abuela que lo dio todo por sus nietos.